Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio que no merecemos predicar la palabra de Dios, y no solo desde el púlpito, con nuestras vidas. Dicen las Escrituras que los ángeles desean predicar la palabra de Dios, pero no les fue dado a ellos ese privilegio. Le fue dado a la iglesia. Y una afirmación que he mencionado en algunas otras ocasiones es que la iglesia es la entidad más poderosa de este planeta. ¿Está de acuerdo conmigo? Y no conmigo, con las Escrituras. La iglesia es la entidad más poderosa de este planeta, no porque tenga la mayor cantidad de recursos, no porque tenga mayor poderío sobre este mundo, sino que la iglesia es la entidad más poderosa de este planeta porque Dios ha elegido a la iglesia para llevar a cabo su misión. Pero por el contrario, uno se puede preguntar cómo es posible esta afirmación y vemos iglesias muriendo. ¿Cómo es posible que la iglesia sea la entidad más poderosa del planeta y vemos cómo cada día iglesias cierran sus puertas, templos están en venta? Y eso es porque en verdad la iglesia es la entidad más poderosa del planeta. Sin embargo, hay una condición para esto, una condición establecida por Dios, y esta es que la iglesia necesita estar centrada en el Evangelio. Hoy vamos a hablar de este tema, una iglesia centrada en el Evangelio. Lastimosamente, las iglesias de hoy están centradas en cualquier cosa, en el pragmatismo, en lo que funciona para llenar el templo. Vean, en Giluá es algo interesante, hay una iglesia en cada esquina. En cada una de ellas, tienen una carrera por quién pide más dinero o por quién vota más gente. Esa no es una iglesia que está centrada en el Evangelio. La pregunta para nosotros hoy: ¿somos una iglesia centrada en el Evangelio? Necesitamos preguntarnos esto. Y a lo largo del mensaje de esta mañana, espero que usted, que es la iglesia, pueda responder, no ante mí, no ante los pastores, no ante los líderes, sino ante Dios, si está su vida centrada en el Evangelio. Y antes de continuar, les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres fiel. Te pido, Dios, que seas tú utilizando tu palabra para transformar corazones. Señor, que seas tú ayudándonos a responder correctamente al Evangelio, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra propia vida para poder saber si estamos o no viviendo en el Evangelio, Señor. Ayúdanos que no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, decíamos que no importa lo que la iglesia haga, necesita estar centrada en el Evangelio. El Evangelio es el centro de todo lo que hacemos. Por eso nos llamamos evangélicos o cristianos. En Antioquía se les llamó primera vez cristianos a los que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo. Estaban reflejando el carácter de Cristo. ¿Quieres saber cuál es el carácter de Cristo? Lea Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Ahí se nos revela el fruto, ahí se nos revela el carácter de Cristo. ¿Es usted un cristiano? ¿Se hace llamar un evangélico? Lo más triste de los cristianos de hoy es que seguimos a un Dios que no conocemos. Decimos, soy cristiano. Bueno, ¿cuánto conoce de Dios? Yo estoy seguro que usted no se va a montar en un vehículo de alguien que no conoce. Entonces, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos y no estamos enfocados en conocer a este Dios que decimos seguir?
necesito conocer a este Dios día tras día, y eso es mediante el Evangelio. ¿Qué se supone que debe hacer una iglesia saludable? En primer lugar, necesita evangelizar, Mateo 28, 19. En segundo lugar, necesita discipular, Mateo 28, 20 nos dice eso. En tercer lugar, necesita entrenar líderes, y eso nos lo menciona Hechos 14 del 21 al 23. Y en último lugar, necesita movilizar a su gente. Y eso nos lo muestra 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Necesitamos estar en este ciclo. Esto no se acaba. Comenzamos evangelizando, discipulando, entrenando y movilizando. Y empezamos otra vez. El problema es que la iglesia ha pensado que necesitamos crecer hacia adentro. No, necesitamos crecer hacia afuera. No queremos que este edificio esté lleno de gente solo consumiendo la palabra de Dios. No. Queremos que la gente venga a Cristo, queremos que la gente escuche el Evangelio, sea discipulada, entrenada y enviada. Eso es la misión de Dios para la iglesia. Necesitamos cumplir entonces la misión de Dios, si fuimos llamados a eso. Pero como centro de todo eso, el Evangelio tiene que ser característico, no solo como corporación, pero como individuos. Como decía al inicio, la iglesia la componemos usted y yo. Si usted es creyente, compone la iglesia. Si no es creyente, no compone la iglesia. Una iglesia centrada en el Evangelio, entonces, tiene personas que, en primer lugar, entienden el Evangelio. En segundo lugar, viven el Evangelio. Y en tercer lugar, extienden el Evangelio. Esos son nuestros 3 puntos de hoy. Vamos a ver lo que significa entender el Evangelio, vivir el Evangelio y extender el Evangelio. Y una de sus caras puede ser, pero ¿vamos a hablar de Evangelio otra vez? Yo ya me lo sé. No, hermano. Vamos a estar una eternidad con el Señor y no vamos a terminar de comprender el Evangelio. Como Dios siendo Dios se hizo hombre, como yo siendo enemigo de Dios, Dios me puede reconciliar con Él. ¿Cómo es posible eso? Y pueden haber respuestas técnicas a eso, pero ¿se ha puesto a pensar en la profundidad que esto conlleva? Necesitamos entender el Evangelio. Entonces, en primer lugar, el Evangelio son las buenas noticias, y eso ya lo sabemos, que Evangelio viene de una palabra griega que apunta a buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias que están contenidas en la vida, muerte y resurrección de Jesús. En pocas palabras, eso es el Evangelio, ¿sí? El problema para nosotros es que hemos degradado el Evangelio y pensamos que el Evangelio es una decisión que tomé hace 10 años, hace 5, 20 y ya. No, eso ha iniciado un proceso en el Evangelio, pero el Evangelio es mucho más que eso. Su decisión por Cristo ha iniciado un proceso en usted que no ha terminado todavía. Pero muchas veces guardamos el Evangelio en una cajita demasiado pequeña. Primera de Corintios 15, 3 y 4 nos dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nos está dando el Evangelio condensado y lo que nos está diciendo es: el Evangelio está en la vida de Jesús, contenida en su vida, muerte y resurrección. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dice las Escrituras, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Usted no se dio vida porque estaba muerto, ni yo tampoco. Él
Dios es quien nos ha dado vida en Cristo Jesús. Todo es por su gracia y no por ninguna obra humana. Muchas veces, ¿saben cuál es el problema? Vamos a una persona y le decimos, si usted hoy mismo está delante de la presencia de Dios, le tocará enfrentar la muerte, ¿dónde va? Y la persona dice, al cielo. ¿Por qué? Porque hice una oración. ¿Es por eso que va usted al cielo? ¿Es esa su respuesta cuando alguien le pregunta por qué va al cielo? ¿La salvación es por fe? Sí. No por obras, la oración es el medio que Dios usa. ¿En qué estamos confiando? ¿En la oración que repetimos o en el Dios a quien hicimos la oración? Necesitamos diferenciar una cosa de la otra. Necesitamos entender que nada de lo que yo haga, nada, absolutamente nada, puede cambiar mi condición de muerte espiritual. Solo Cristo mediante su gracia. Un predicador decía, todos los cristianos necesitamos luchar contra el católico romano que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque queremos ganarnos el favor de Dios. Creemos que leyendo la Biblia Dios me bendice más. Tengo que orar más para que Dios me bendiga más. Porque si usted no lee la Biblia, Dios está con el látigo ahí para castigarle. ¿Dónde me muestra eso la Biblia? En ningún lugar. Yo no leo la Biblia para ganar más favor de Dios. Yo no leo la Biblia, yo no oro porque si no oro Dios se enoja. No, yo oro porque he entendido que a pesar de lo que yo haga o no haga, Dios no cambia. Dios me ama. Y entender eso, entender el amor de Dios para alguien como yo, que no merezco nada, que estaba muerto en mi pecado, me lleva a arrodillarme delante de Él en agradecimiento, querer pasar horas en sus escrituras y conocer a este Dios que no cambia. Es por eso que leo la Biblia, es por eso que oro. Porque entiendo la profundidad de este amor de Dios hacia mí, pecador. Necesitamos entender que ninguna obra humana, nada de lo que usted haga o no haga, va a ganar el favor de Dios. Cuando conozco a Dios, mi pecado queda develado, queda expuesto. Cuando conozco quién es Dios y sus atributos, cuando veo la santidad de Dios y el amor, mi pecado queda expuesto. Y entiendo cómo Dios no puede convivir con el pecado, porque Él es todo amor, entonces odia el pecado. Y uno dice aquí, no, pero ¿cómo vamos a decir que Dios odia si es todo amor? Es porque el amor no es parcial. Si yo amo a los niños, odio el aborto. Si yo amo a los judíos, siento odio contra el holocausto de Hitler. Si yo amo a los africanos, siento odio contra la esclavitud. ¿Entiende? El amor no es parcial. Necesitamos entender entonces que Dios es santo y Dios es amor, y por eso no puede convivir con el pecado. Por eso Él odia el pecado. Efesios 2, del 4 al 10, nos dice lo siguiente. Miren lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8 y el 9, que lo sabemos de memoria, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta de lo que habíamos hablado? Estamos muertos en pecado, no tenemos escapatoria, somos responsables ante Dios de nuestros pecados, no de nuestros errores, no. Muchas veces gente dice, no, bueno, sí, cometemos errores, todos somos humanos. Pero sepa que es responsable de eso, y eso se llama pecado. La Biblia nos muestra claramente que el pecado es toda infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley que Dios ha establecido. La palabra pecado procede de origen griego y nos dice que hemos errado al blanco. ¿Cuál es ese blanco? La santidad de Dios. No podemos llegar ahí. Otra vez, estamos muertos. No somos cristianos solo porque nos agrade Jesús. Mucha gente en nuestra cultura dice, sí, yo respeto a los cristianos. O mucha gente dentro de nuestras iglesias dicen, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Tengo tanto tiempo de venir acá. O nací en una familia cristiana. O otra vez, repetí una oración en algún momento. Levanté la mano en algún momento. Porque me agradó el mensaje. Entonces, hice eso. No somos cristianos porque nos agrade Jesús. Somos cristianos porque creemos en Él, que es diferente. ¿Cree usted en Jesús? Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención al 17 y al 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesito primero entender a este Dios, a este Jesús que dice ser Dios. Cuando entiendo la verdad acerca de Dios, como dije, yo estoy expuesto totalmente. Es como si tomáramos todos sus pensamientos que ha tenido y los pusiéramos aquí delante de todos en una pantalla para proyectarlos. Estoy seguro que usted saldría huyendo. ¿Y sabe por qué sé eso? Porque soy un pecador. Y porque las Escrituras lo confirman. Necesito entender quién es este Dios y saber si estoy creyendo en Él. Entonces, para tener fe, debemos conocer ciertos hechos acerca de nosotros mismos y de Jesús, quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Necesito conocer primero antes de tener fe. Como decíamos, no podemos decir que somos si no conocemos. No puedo, como les ponía el ejemplo, montarme en un vehículo que se parquee de repente y que me diga, vení, vamos a dar una vuelta. Si no sé quién es, no le conozco. No puedo confiar en Él. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:14 nos lo dice. No podemos creer en algo que no conocemos. Necesito
conocer quién es este Dios en primer lugar. Entonces decíamos que hay ciertas verdades que necesitamos conocer para decir que tenemos fe, para tener fe. La primera verdad que debemos conocer, ya decíamos, es Dios, pero también eso devela que somos pecadores. El problema de hoy en día no es que la gente no entienda que es pecador. El problema de hoy en día es que no le importa eso. No han entendido lo que significa eso. ¿Sabe por qué no lo han entendido muchos de ellos? Porque miran las vidas de personas que dicen ser creyentes y no notan ninguna diferencia. Necesitamos entender esta verdad. Somos pecadores. Para tener fe, necesito entender esto, es fundamental. ¿Saben por qué? Porque Jesús solamente acepta personas que saben que son pecadoras. Jesús no acepta personas que no acepten que son pecadoras. ¿Cómo decimos esto? Bueno, Jesús lo dijo. Vamos a Lucas 5, versos 31 y 32. Lucas capítulo 5, versos 31 y 32 nos dice claramente de sus palabras que Él no está aceptando a gente que no ha reconocido su pecado, su condición. Dice Lucas 5, 31 y 32, entonces, respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Y qué dice a continuación? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Entiende usted que es un pecador y está muerto en su pecado igual que yo? Espero que lo entienda. La segunda verdad que necesitamos entender para tener fe es que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Necesito entender esta verdad. Muchas veces nos hemos quedado con historias que nos contaban cuando íbamos a la escuela dominical, cuando éramos niños, de películas, pero no hemos ahondado en las Escrituras, donde se nos revela este Dios que es 100% Dios, 100% hombre. ¿Entiende por qué es necesario conocer el Evangelio? ¿Entiende por qué el Evangelio no es solo una decisión de un día? Porque entender a este Dios, hombre a la misma vez, lleva años y es interminable. Hay misterios que usted y yo no podemos entender a profundidad, a totalidad, pero estamos llamados a conocer a este Dios que decimos seguir. Un cristiano es alguien que confiesa tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Primera de Juan 4, 2 y 3. Primera de Juan 4, 2 y 3 nos afirma esta realidad. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cree usted en la humanidad y divinidad de Jesús?
Entonces veíamos que la primera verdad que necesito entender es que soy pecador. La segunda verdad es que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. La tercera verdad que debo creer es que Jesús es el Dios hombre que salva por medio de su muerte. Al entender que soy un pecador, que estoy muerto en mis pecados, que merezco justamente el infierno, y que Dios, siendo Dios, ha venido al mundo como hombre, en su muerte ahora está sustituyéndome. Como creyente debo confesar que Cristo murió en el lugar de los pecadores, o sea, de usted y yo. ¿Estoy creyendo eso? ¿Y cómo es posible esto? ¿No se ha puesto a pensar eso usted? ¿Cómo es posible que alguien que hace 2000 años fue clavado en una cruz, cómo es posible que me salve a mí? ¿Cómo es posible que me esté sustituyendo a mí? ¿Por qué? ¿Quiere usted sustituir a la persona que le ha hecho mal? ¿Quiere usted sustituir pagar las deudas del que está hablando de usted? ¿Y por qué Dios sí? ¿Por qué este Jesús sí quiso hacerlo? Necesito ir a las Escrituras y conocer a este Jesús que es Dios. Y necesito conocer la realidad de la sustitución en la cruz por mí. Romanos 3, 24 y 25 nos dice esta verdad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto pecados cometidos anteriormente. Leon Morris, un erudito del Nuevo Testamento, nos dice algo acerca de esta verdad. Escuchen lo que Leon Morris ha escrito. Dice: si Cristo no es mi sustituto, sigo ocupando el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no son transferidos a Él, si Él no los tomó sobre sí mismo, entonces ciertamente permanecen conmigo. Si Él no se ocupó de mis pecados, debo afrontar sus consecuencias. Si mi castigo no fue llevado por Él, todavía está sobre mí. Necesito pensar en la sustitución. Decíamos entonces que necesito entender que soy un pecador. En segundo lugar, necesito entender que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. En tercer lugar, necesito entender que este mismo Dios que vino a ser 100% Dios, 100% hombre, me ha sustituido en la cruz. Y en cuarto lugar, necesito entender o creer que Jesús ha resucitado corporalmente de entre los muertos. Y un problema grande de nuestros días es que le damos demasiado énfasis a la muerte de Jesús y nos olvidamos muchas veces de su resurrección. Es tan importante su muerte como su resurrección. Una cosa sin la otra no tiene valor. Las dos son igual de importantes y necesarias en el Evangelio. La resurrección de Cristo muestra que Jesús es quien dijo que era y que logró la salvación que vino a asegurar. Si no hubiera resurrección, entonces Jesús todavía estaría en la tumba, incapaz de ayudarnos, salvarnos y de mediar por nosotros. En 1 Corintios 15, 14 nos lo dice claramente. 1 Corintios 15, 14.
Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. ¿Está creyendo o ha siquiera pensado en la resurrección de Jesús? ¿Usted como un cristiano? Y la quinta verdad que necesitamos creer es que Jesús es el Señor. Llamar a Jesús tu Señor es decir que Él tiene toda la autoridad sobre tu vida y es digno de tu obediencia. Si le llamamos Señor, Señor, debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice. ¿Es esa nuestra realidad? Hermano, hermana, usted le dice a Jesús que es su Señor, pero ¿está obedeciendo lo que Él dice? ¿Está rindiendo toda su vida, viviendo con toda su existencia para Él? Y la única manera de hacer eso es a través del Evangelio otra vez. Filipenses 2, del 8 al 11, nos dice claramente, con una exclamación triunfante, que Jesús es el Señor. Vamos a ir ahí, Filipenses 2, del 8 al 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Poderosa declaración. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La pregunta está ahí. ¿Es Jesús su Señor? No solo porque le ha declarado, sino porque lo ha demostrado realmente, porque lo está demostrando activamente. Decíamos entonces que una iglesia centrada en el Evangelio tiene personas que entienden el Evangelio. No solo que dicen que han aceptado el Evangelio una vez, sino que viven continuamente entendiendo el Evangelio o tratando de, estudiando quién es ese que dicen seguir, quién es su Señor, quién es este que ha muerto por mí, por qué ha muerto por mí, qué tiene que ver su muerte conmigo, cómo es que me salva. Necesito entender el Evangelio y para ello necesito ir a las Escrituras diariamente. ¿Cuándo fue la última vez en esta semana que abrió su Biblia? O más bien, ¿abrió su Biblia en esta semana? En el último mes, ¿cuántas veces fue a la Biblia en busca de revelación de Dios para usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces oró y le dijo al Señor, quiero entenderte más? Entonces, ¿cómo dice usted que es cristiano? John MacArthur nos dice que la fe que salva consiste en 3 elementos fundamentales. En primer lugar nos dice que necesitamos una mente que ha entendido el Evangelio y entiende activamente el Evangelio. En segundo lugar, dice que depende de un corazón que siente tristeza por el pecado y gozo por creer y arrepentirse. Y en tercer lugar, necesitamos que nuestra voluntad sea sometida a la obra de Cristo. Una vez que hemos conocido a este Dios y hemos entendido la realidad de nuestro pecado, yo quiero responder y someterme a este Dios. Esos son los 3 elementos de una fe que salva. Entonces decíamos, necesitamos que la iglesia entienda el Evangelio y en segundo lugar, necesitamos que la iglesia viva el Evangelio.
La iglesia tiene que estar llena de personas que encarnen, que vivan el Evangelio. Si dice que quiere estar centrada en el Evangelio, esta es la manera. No porque a alguien se le ocurrió, sino porque Dios así lo ha revelado. Romanos 12:2, un pasaje muy conocido para usted seguramente. Romanos 12:2. Estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas, tal vez por eso ha sonado algunas palabras un poco diferentes a la que usted está leyendo. Romanos 12:2. Nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, hermanas, el centro del cristianismo, el centro de ser un creyente es la transformación. Si usted no está siendo transformado o no ha sido salvado, o está estancado. El punto es, si tiene 3 meses de estar estancado, necesita comenzar a cuestionarse si ha sido salvado. Porque la fe que salva es una fe activa. Porque la fe que salva es una fe que está activamente empujándome hacia el Señor. La consecuencia de que he sido impactado a la luz de Romanos 12:2 que acabamos de leer es una transformación constante en mi vida. ¿Cómo ha sido transformado en esta semana usted por el Evangelio? ¿Ha seguido siendo transformado después de que repitió alguna oración? Y uno puede decir, bueno, sí, antes era borracho, ahora no. Ok, eso es un cambio, qué bueno por eso. Pero, ¿y la semana pasada? ¿Dejó de mentir más? ¿Dejó de perder su tiempo más? ¿Dejó de tener malos pensamientos? ¿Dejó de ver hombres a las mujeres de su prójimo? Necesitamos revisar nuestra vida y entender, ¿estamos siendo transformados? La vida centrada en el Evangelio es una vida en la que un cristiano experimenta una creciente confianza personal en el Evangelio, que lo protege de depender de su propio desempeño religioso y de ser reducido y abrumado por los ídolos. ¿Está usted viviendo en esta creciente confianza en el Señor? ¿Está siendo transformado? ¿Ha dejado de gritarle a sus empleados o a su jefe? ¿Sabe cómo puede saber si es cristiano? ¿Cómo fue su vida el mes pasado? ¿Cómo es su vida hoy? ¿Es igual? Hermanos, hermanas, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Y solo hay 2 respuestas posibles para ese día. Una es, bien, buen siervo y fiel. Y la otra es, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Cuál será la respuesta de Dios para usted? ¿Cuál será la respuesta de Dios para usted? ¿O qué le va a decir? Señor, Señor, si hice una oración en tu nombre. Señor, Señor, si levanté la mano en una campaña. ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Y tu vida? Nunca fuiste transformado
podés repetir 20.000 veces una oración, pero si no estoy entendiendo quién es este Dios y cómo esto afecta mi vida, no soy un cristiano. Si no estoy viviendo el Evangelio activamente, no soy un cristiano. No porque yo lo diga, porque las Escrituras lo demuestran. Una y otra vez, la Biblia habla de renovación, de transformación, despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo. Una y otra vez. Siempre que alguien ha caminado con Dios, ha sido transformado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre. Dios tomó a Moisés y le transformó. Dios tomó a Josué y le transformó. Dios tomó a Elías, a Eliseo, a todos. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, vemos 12 hombres buscando qué comer, buscando qué pescar, y Dios les llama y les transforma. Muchas veces vemos la gran comisión: id y haced discípulos, como el inicio. No, la gran comisión es el final de un proceso de transformación en el cual Jesús se vio envuelto con los discípulos, desde que los llamó hasta que Él se fue, y seguían siendo transformados, y seguían conociendo el Evangelio. Cuando el Evangelio es central en nuestras vidas, tenemos confianza ante Dios, no por nuestros logros, sino por la expiación de Cristo. Podemos acercarnos a Dios sabiendo que nos recibe como sus hijos. ¿En qué se siente seguro usted? ¿A quién acude cuando está triste? ¿Qué es lo primero que hace cuando no haya qué hacer? ¿A quién llama? Piense en eso. ¿En qué divaga su mente cuando no tiene nada que hacer? Eso está ocupando el lugar de Dios. ¿Saben lo triste de muchas situaciones? Es que cuando ya no tenemos nada que hacer, hay expresiones como esta: bueno, solo nos queda orar. ¿En serio? ¿Solo nos queda orar? Como que fuera la última opción. Debió ser la primera. No permitimos que nuestros pecados nos anclen en la culpa y la desesperación, pero su presencia en nuestras vidas, escuchen bien, es cierto, como cristianos no permitimos que nuestros pecados nos anclen en la culpa, pero escuchen bien, pero su presencia en nuestras vidas nos obliga a huir una y otra vez a Cristo por la gracia que restaura nuestro espíritu y nos da fuerza. ¿A quién estamos corriendo? Estamos corriendo hacia algún lado, no estamos quietos. O corres para uno o corres para el otro. O corres a Dios o corremos a cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. No hay un punto medio, no hay un punto neutro. Efesios 4, 21 al 24, que ya lo mencionábamos. Efesios capítulo 4, 21 al 24, nos dice lo siguiente: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Hermanos, vayamos leyendo y entendiendo lo que está diciendo. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, o sea, si decimos que somos cristianos, el 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Está decidiendo usted vestirse de este nuevo hombre todos los días? La comunidad cristiana, Tim Chester escribe, la comunidad cristiana demuestra la efectividad del Evangelio.
Somos prueba viviente de que el Evangelio no es una palabra vacía, sino una palabra poderosa que toma a hombres y mujeres que son amantes de sí mismos y los transforma por gracia, mediante el Espíritu, en personas que aman a Dios y a otros. ¿Es esta su realidad? ¿Estas palabras le describen? Y por último lugar, como consecuencia de vivir el Evangelio, extiendo el Evangelio. Primero, entiendo el Evangelio y eso me hace vivir en el Evangelio. E inevitablemente extiendo el Evangelio. Cuando estoy entendiendo cuál es mi misión, nadie me tiene que decir, hermano, vamos a predicar el Evangelio. No, voy a hacerlo. Porque he entendido lo que significa el Evangelio. Porque estoy viviendo en el Evangelio. Todo lo que predicamos y proclamamos sale de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y como consecuencia de lo que soy. Alguien decía, no puedo dar lo que no tengo. No puedo. El primer lugar donde necesitamos extender el Evangelio entonces es en nuestro hogar. Deuteronomio 6:7 nos enseña esta verdad. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Primero entonces debemos extender el Evangelio en nuestro hogar. Hermano, hermana, ¿quiere saber si usted vive una transformación por el Evangelio? Pregúntele a su esposo, pregúntele a su esposa, pregúntele a sus hijos. Y usted dice, no, son pequeños. No, pregúntele. Hijo, ¿pensás que yo soy cristiano? Esposa, esposo, ¿pensás que yo soy cristiano? ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Queremos saber qué tan cristiano es un hombre? Preguntémosle a su familia. Uno de los padres de la iglesia decía, si no amas a tu esposa, no quiero escucharte cuando prediques el Evangelio, porque no tiene sentido. No estoy viviendo el Evangelio. Necesito en mi hogar que otros vean el Evangelio. Un hermano me decía, hermano, yo quiero que mi esposa venga a la iglesia. Y yo le decía, no queremos que tu esposa venga a la iglesia, queremos que tu esposa venga a Cristo. Naturalmente va a venir a la iglesia. ¿Y cómo va a venir a Cristo entonces si no viene a la iglesia? Esa es tu tarea, mostrar a Cristo a través de tu vida. Que cuando te mire a Cristo. Entonces decíamos, primero en nuestro hogar necesitamos extender el Evangelio. En segundo lugar, no se preocupen que está lloviendo de todos modos. Necesitamos extender el Evangelio a nuestro prójimo. Y la traducción al inglés de prójimo me gusta mucho porque es vecino o próximo, el que tengo a la par, el siguiente. Jay Pathak dice, un autor de un libro que se llama Amando a mis vecinos, dice, no amamos a nuestros vecinos para convertirlos, amamos a nuestros vecinos porque somos convertidos. ¿Es esa la realidad de usted? ¿Puede decirme los nombres de los vecinos que tiene más cerca? El de enfrente, el de atrás y el de los lados. Y uno puede excusarse, nunca estaban los vecinos. ¿Ha buscado la oportunidad de encontrarles? ¿Sabe sus nombres y apellidos?
Una vez que he extendido el Evangelio en mi hogar, necesito extender el Evangelio a mi prójimo, a mi próximo, a mis vecinos. ¿Ha invitado a un café a su vecino? ¿Ha invitado tal vez a un almuerzo, una cena juntos? No con el fin de predicar el Evangelio y agarrarlos a bibliazos, no. Con el fin de mostrar el Evangelio. La Biblia en Mateo 22, del 37 al 40, nos enseña esta verdad. Ya estoy terminando, no se aflijan. Mateo 22, del 37 al 40, nos enseña esta realidad. Hablando Jesús, nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces decíamos, necesitamos extender el Evangelio en nuestro hogar, a nuestro prójimo y en tercer lugar, en la iglesia. Necesito extender el Evangelio en la iglesia. Mi mensaje y todos los que de este púlpito salgan necesitan estar centrados en Cristo, en el Evangelio. Pablo, hablando a Timoteo en su última carta antes de morir, esta es la última carta que escribe Pablo, le dice a Timoteo con gran emoción: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Vean el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Predica la palabra. Es la palabra que transforma vida, no los programas. Es la palabra que salva al pecador, no los programas. Necesitamos entender que toda la Biblia está apuntando a la cruz. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, están apuntando a la cruz. Para terminar, Carlos Spurgeon dijo: la iglesia es la esperanza del mundo, así como Cristo es la esperanza de la iglesia, por lo que la iglesia es la esperanza del mundo. Y una pregunta que puede surgir de todo esto en sus mentes o en algunas de sus mentes es: entonces, ¿cómo puedo saber si mi fe es genuina? John MacArthur lo dice de esta manera: examine su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Tiene amor por Dios? ¿Odio por el pecado? ¿Humildad? ¿Celo por la gloria de Dios? ¿Un patrón de oración personal y privada? ¿Amor abnegado? ¿Separación del mundo? ¿La evidencia de crecimiento espiritual y obediencia? Estas son evidencias reales de una fe salvadora. ¿Tiene usted una fe genuina? ¿Ha rendido su vida al señorío de Jesucristo? Es la única manera, amados hermanos, de ser una iglesia centrada en el Evangelio. Que su vida y la mía estén centradas en el Evangelio. Mi oración es que el Espíritu Santo le muestre si su vida está o no centrada en el Evangelio.
y que el mismo Espíritu Santo le convenza para correr hacia Dios. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos das la maravillosa oportunidad de conocerte y saber tu voluntad para nuestra vida. Señor, gracias te damos porque podemos conocer si estamos o no caminando en lo que decimos caminar, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí hoy, para que inquiete sus corazones, sus mentes, y puedan examinar su propia vida a la luz de las Escrituras. Y que podamos, Señor, diariamente rendir nuestra vida y todo lo que somos a tu señorío, viviendo en el Evangelio. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.